consejero, daros la bienvenida a Castilla-La Mancha y en especial a esta ciudad de Toledo. Eh, Me presento, soy Juan Ángel Morejudo Flores, soy el viceconsejero de Transformación Digital de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha. Eh, para mí, si me lo permiten en un minutito, es un placer volver a las 6. He estado en la Sociedad Española de Informática Sanitaria muchísimo tiempo durante mi carrera profesional, en otra parte, no sé si de la mesa, del campo, pero bueno, siempre colaborando y aportando en la medida de lo posible. También me gustaría, si me lo permiten, dar las gracias, en este caso, a la Consejería de Sanidad, en especial al director general de Salud Digital, a Cayetano Fuentes, por proponer mi participación como moderador en esta mesa y, evidentemente, a las 6 por aceptarla. Yo no voy a comentar mucho más porque mi labor es de moderar, pero sí que muchas de las cosas que se han comentado y que han comentado en la mesa inaugural, que a todos y a todas nos preocupan, a todos los que estamos en el mundo y trabajamos en el mundo tecnológico, ¿no? Y es la seguridad y la protección de los datos, esos datos que se han convertido, si me lo permiten, en un motor de la nueva economía. Todos lo tenemos claro, todos los que trabajamos en el mundo público y privado sabemos de la importancia y también de la relevancia, que lo han comentado también muy bien previamente, en cualquier ámbito, pero más en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, ese balance o equilibrio que todos estamos persiguiendo, sobre todo en el ámbito público, entre la personalización de los servicios públicos y esa búsqueda de la eficiencia y la cercanía también a la ciudadanía, ¿no? Con el cumplimiento como garantes que somos, faltaría más, con el Reglamento General de Protección de Datos y también con las directrices que, desde el punto de vista, ya veremos cuál es la transposición de la normativa sobre el uso de la inteligencia artificial, el espacio único de datos, que también en España somos, como se decía, un referente. Pero está claro que tenemos que buscar ese equilibrio entre el uso de la tecnología, sobre todo el uso ético y humanista de la inteligencia artificial, con la base que la sustenta, que son los datos. Seguro que los ponentes y las ponentes algo nos podrán ilustrar en esta línea. Yo, sin más, paso a presentar a los diferentes ponentes de esta mesa de autoridades, en la cual tengo el privilegio de moderar. En primer lugar, Mar España, que ya ha participado en la mesa inaugural, pero que, bueno, Mar, poco más que comentar. Mar es licenciada en Derecho, máster en Protección Internacional en Derechos Humanos, experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro y máster en Mindfulness en Investigación en Contextos de Salud. Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado en la especialidad jurídica desde 1989 y desde julio de 2015 es directora de la Agencia Española de Protección de Datos, una entidad, una autoridad, la agencia que tanta ayuda nos presta, Mar, siempre a los que nos dedicamos al mundo de la protección de datos y que nos orientáis y nos ayudáis en nuestro día a día para que el trabajo sea mucho más sencillo. A continuación, Jesús Jiménez López, que es licenciado en Derecho, funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados y Letradas de la Junta de Andalucía. Ha desempeñado el cargo de jefe de la Asesoría Jurídica en distintas consejerías, Cultura, Obras Públicas y Urbanismo. Desde 2012 a 2021 ha sido jefe de Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, periodo en el que también fue vocal del Consejo Consultivo de Andalucía Superior, órgano de consulta de la Comunidad Autónoma. Ha participado en multitud de actividades formativas, de cursos, conferencias, colaborando en múltiples publicaciones. También contamos con Meritxell Borràs, que es diplomada del programa de liderazgo por la gestión pública por el IES, máster MBA por la Universidad de Barcelona y inicialmente licenciada en farmacia. Es directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Su dilatada trayectoria profesional ha estado estrechamente relacionada con la gestión pública y el liderazgo. Así, ha estado al frente de organismos e instituciones de la Generalitat de Cataluña, como la Consejería de Gobernación, desde donde supervisó la Escuela de Administración Pública, organismo tan importante en todas las regiones y las comunidades autónomas, en este caso de Cataluña. Esta institución, adscrita a la Consejería, fue la que impulsó, por ejemplo, la formación sobre el Reglamento General de Protección de Datos en las administraciones catalanas. Y además ha desarrollado cargos de máxima responsabilidad, tanto en el propio Parlamento de Cataluña como en el ámbito local. Y por último, tenemos aquí a mi derecha a Unai Aberasturi, que es el presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos y que es profesor, si no me equivoco, de Derecho Administrativo de la universidad. Muy bien, pues yo sin más cedo la palabra, en este caso, por el orden que aparece de los ponentes, a Mar España, por favor, cuando quieras.
Pues muchas gracias, Juan Ángel. Y bueno, siento no poder estar porque es una Parece comunidad. que no se escucha Mar. No sé si lo tienes en mute ¿No? ¿Yo lo tengo bien? o tenemos un... ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Juan Ángel. Y siento no poder estar porque es una comunidad autónoma que conozco bien. Ya sabes que estuve 4 años, diría trabajando, pero casi fue viviendo por las jornadas interminables en Toledo, ¿no? Y yo voy a hablar de dos temas en los que estamos trabajando muy activamente en la Agencia Española porque el ámbito de salud y privacidad es inmenso, ¿no? Sé que normalmente en la Sociedad Española de Informática para la Salud abordáis la estrategia desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Cómo se puede garantizar a través de los diferentes servicios de salud autonómicos una mayor gestión de los datos de los pacientes, tanto para uso primario como para uso secundario. Pero quiero hacer un llamamiento porque ahora estamos trabajando en este proyecto de país que ha anunciado el presidente del Gobierno, que son las razones por las que no haya podido estar en persona en las jornadas de hoy. La Agencia Española está trabajando muy activamente en esa ley que se ha anunciado de protección integral a la infancia y a la juventud en el ámbito digital. Y quiero pediros si nos podéis hacer propuestas en el ámbito de la salud digital de la población. El COVID supuso una digitalización masiva en todos los ámbitos gracias a la tecnología y, por supuesto, desde la agencia siempre hablamos en positivo de la tecnología. Pudimos estar conectados en un momento de aislamiento muy prolongado y muy duro. Se pudo precisamente utilizar la tecnología para mejorar la asistencia sanitaria, pero al mismo tiempo la otra cara fue que hubo una digitalización masiva y precoz tanto de la enseñanza como del uso de la tecnología por los adolescentes, y ya se empiezan a tener datos del impacto que está suponiendo en salud física, en salud mental y también en retraso en coeficiente intelectual y en resultados en el ámbito educativo. Estamos hablando de un momento en que el cerebro no madura hasta los 25 años. El segundo momento de poda neuronal es la adolescencia, que es donde se genera además las áreas de la empatía. Y os voy a dar solo un dato. En el año 2018 el acceso de los jóvenes a porno, con lo que eso implica después, tiene consecuencias muy duras, era de un 18%. Después del COVID pasó a un 70% el acceso accidental. Ahora mismo tenemos al 75% de los adolescentes consumiendo pornografía, 2 de cada 3 pornografía dura, y por lo que nos están diciendo los expertos, hemos creado un grupo de trabajo desde hace 4 años sobre menores, salud digital y privacidad, donde están incorporados Consejo General de Médicos, psicólogos, educadores sociales y psicopedagogos, y nos están alertando los expertos. Ya no solo hablo del acceso al porno, hablo de la digitalización sin control por parte de las familias de la infancia. La Asociación Española de Pediatría ha lanzado el Plan de Salud Digital Familiar porque están asustados los médicos de los trastornos que están recibiendo en salud física y mental en los niños desde edades tempranas. Y ha dado unas pautas de 0 a 2 años, no se podría ver ni una hora una pantalla, y cuántos padres para que el niño se calle le plantan la pantalla en el coche que ya viene por defecto con la tablet instalada o en el restaurante para que puedan comer, ¿no? De 2 a 5 años 1 hora y de 5 a 8 años 1 hora. Eso está teniendo problemas tendréis los datos en el servicio de salud, Juan Ángel, las mayores tasas de depresión y ansiedad en la población juvenil. Y yo os quiero pedir que mováis a través de los organismos competentes de las consejerías de sanidad qué propuestas queréis hacernos llegar para incluir protocolos de prevención y detección en el protocolo de niño sano, igual que se pide a los padres cómo come el niño, ¿no? Cómo son la higiene del sueño, cómo es el consumo digital. Porque lo que no reparemos al principio va a suponer luego problemas. Nunca la tasa de suicidios de la población juvenil había sido tan alta como ahora, y eso se debe a un mal uso de la digitalización. Entonces eso por un lado, ¿no? Y por otra parte quiero hablar también de un tema muy pionero que estamos trabajando. A mí me gustaría que fuéramos el primer país en el mundo en regular en esta ley de protección integral a la infancia y a la juventud sobre los neurodatos y los neuroderechos. Ahora mismo se habla de inteligencia artificial, se habla de Big Data, de Internet de las Cosas. Tenemos científicos y expertos en salud del máximo nivel a nivel internacional, científicos españoles, como es Rafael Yuste. Rafael Yuste fue el coordinador designado por Obama para coordinar el proyecto Human Brain Project. Ha sido
la mayor investigación en neurociencia en el mundo y estamos trabajando muy íntimamente con él y con la Fundación NeuroRights. Y ahora mismo él nos ha comentado y se han publicado artículos en las revistas científicas de mayor ámbito internacional y prestigio, que no solo se puede ya descodificar las conexiones neuronales conscientes e inconscientes de una persona, sino que ya se pueden modificar. Eso en el ámbito de investigación sanitaria es una maravilla, han conseguido que una tetrapléjica hable, pero hay otro apartado, hay otro lado oscuro. Esta fundación investigó las 30 empresas en Estados Unidos que estaban ofreciendo a los consumidores interfaces cerebrales. Ahora mismo, para que eso pase, tú tienes que hacer un acto de voluntad y pagar 500, 600 euros y comprarte unos cascos, unos auriculares que permitan esa lectura de las conexiones neuronales o incluso su modificación. Pues bien, en esta fundación investigaron a estas 30 empresas, ninguna cumplía con la privacidad y todas estaban vendiendo esos datos tremendamente sensibles a terceras empresas que podían construir un avatar del propio cerebro de los consumidores. Él está intentando que esto se regule, que se modifique la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estamos gestionando en la Agencia Española el poderle llevar al Parlamento Europeo y lo que le está promoviendo es que en el caso de que estos dispositivos cerebrales modifiquen las conexiones neuronales, sean considerados dispositivos de carácter sanitario, aunque no se utilicen en el ámbito sanitario, pero para que sí puedan gozar de ese nivel máximo de protección. Esto es un tema que además España ya está liderando porque la exministra Nadia Calviño promovió hace unos meses la Declaración del León con todos los ministros de transformación digital de la Unión Europea, sobre todo el tema de la utilización de los neurodatos en la transformación digital. La UNESCO, ya en su International Bioethics Committee Report on Neurotechnology, ha utilizado ya el término neurodatos para transcribir y describir los datos personales del cerebro. Son datos relacionados con el funcionamiento y la estructura del cerebro humano de un individuo identificado e identificable que incluye información única y además extremadamente sensible, o sea, sobre su fisiología, salud o estados mentales. Muchas características del cerebro humano dependen de factores genéticos, biológicos, no genéticos y ambientales, pero esto posibilita la identificación mediante la anatomía cerebral. Ya no hablamos de huella digital, hablamos de un salto cuántico y cualitativo, es decir, ya se puede realizar la huella cerebral de la ciudadanía. Y esto implica entrar en la esfera más íntima de una persona. El cerebro regula todo el sistema nervioso central y, por lo tanto, lo que pensamos, lo que creemos, incluso a nivel inconsciente, y nuestras decisiones y emociones más íntimas. Y en este caso estamos ya trabajando con el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Desde luego, el criterio que defiende la agencia es que estamos hablando, por supuesto, los neurodatos son datos personales. No haría falta una regulación específica europea porque el Reglamento General de Protección de Datos ya en el artículo 9 habla de la prohibición de datos especialmente protegidos, salvo que haya esas causas de legitimación. Y en este caso el cerebro será un identificador tan único como una huella dactilar o un genoma. Como decía, estamos hablando siempre que sale de neurodatos de categorías especiales de datos. Hay ejemplos de tratamiento de interfaces cerebro-computadora que son invasivas, ya que pueden suponer implantes implantados dentro de chips cerebrales que se están utilizando con éxito en enfermedades de Parkinson para recuperar la movilidad o en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Pero también hay estos interfaces cerebrales no invasivos, que es a los que me refería antes en cuanto a dispositivos electrónicos de consumo general. Él está promoviendo esta regulación de los neuroderechos. Desde luego, como decía antes, estos neurodatos son datos extremadamente sensibles o muy personales porque afectan no solo al derecho fundamental a la privacidad. Estamos hablando de que con el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud, si esto no se regula y se implementa en la práctica de manera adecuada, los derechos tan fundamentales asociados a la privacidad como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la integridad corporal, la personalidad, la propia dignidad de las personas, la no discriminación y la equidad van a estar tremendamente en juego.
Esto implica, como decía, esta atención específica. Son categorías especiales de datos. Su tratamiento va a requerir siempre, desde el criterio de la agencia, el consentimiento expreso, inequívoco, específico, libre e informado del interesado, salvo cuando estemos hablando de un caso de interés vital. Pero algo muy importante, solo el consentimiento no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de neurodatos cuando la finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Este tratamiento requerirá al sujeto en cada acción singular de recogida de neurodatos una acción positiva y consciente del interesado consintiéndolo y, por supuesto, tendrá que aplicarse de manera estricta el principio de minimización y tratarse solo para la finalidad del tratamiento. Y no podrán utilizarse para tratamientos de marketing. El gran negocio, incluso en las empresas de pornografía, no es la venta de los productos de pornografía, es el marketing digital. Imaginémonos el negocio del marketing digital vinculado a influir en las decisiones de consumo de las personas en relación con los neurodatos. No se podrán utilizar en el marco de decisiones automatizadas. Estará prohibido para el perfilado o evaluación de los individuos, y no hablamos ya de los menores de 14 años. No podrán utilizarse basados en el interés legítimo y se considera un tratamiento no compatible con cualquier otro medio en el marco del artículo 6.4 del RGPD. Por supuesto, no se podrán tratar neurodatos de menores, excepto que estemos hablando de un caso de interés vital. Su tratamiento siempre se considera de alto riesgo, con obligación de realizar una evaluación de impacto, y no podrán crearse repositorios de neurodatos que no tengan como fin exclusivo la investigación de interés público en la salud. Bueno, no me quiero alargar con estas garantías, pero sí quiero comentar que estamos trabajando, queremos promover la aprobación por el Comité Europeo de unas directrices en este ámbito, y de hecho estamos trabajando tanto con el Supervisor Europeo de Protección de Datos como en el marco de la Red Iberoamericana de Autoridades de Protección de Datos, donde hemos creado varios grupos de trabajo estratégicos. Uno es todo el tema de salud digital, con el impacto sobre todo en la ciudadanía, pero muy especialmente en menores. Y otro es sobre neurodatos, y un tercero sobre todo el tema de estas empresas que ahora mismo están generando datos a través de la lectura del iris, y que la ciudadanía, con toda su ingenuidad, está vendiendo datos biométricos tan sensibles como el iris por 20, 30, 40 euros. En ese sentido, yo confío, a ver si es posible, que consigamos que en esta ley nacional se regulen los neuroderechos. Rafael Yuste está promoviendo el derecho a la identidad personal, al libre albedrío, a la privacidad mental, al acceso equitativo y a la protección contra los sesgos. Y yo, para terminar, vincularía los neuroderechos con el neurodesarrollo. Normalmente el sistema de salud está tan colapsado y tan sobredemandado que no da tiempo a trabajar desde la prevención, y se actúa, todo el foco va principalmente al ámbito del tratamiento de la enfermedad. Es importante, y así lo hemos pedido al Ministerio de Sanidad, que todo el tema de los hábitos responsables de salud digital, especialmente de la población joven, sea considerado un tema y un problema de salud pública, porque estamos hablando del desarrollo y la garantía del neurodesarrollo de la población. Si sabemos ya que a nivel cerebral el cerebro no madura hasta los 25 años, tenemos que proteger a la infancia, a la juventud, para que precisamente ese neurodesarrollo vaya siendo progresivo, vaya siendo acompañado. Y yo sí que pido, y creo que aquí es esencial, que todas las comunidades autónomas, las consejerías de salud, den pautas, si es posible acordadas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, de cómo debería ser la enseñanza digital por edades, precisamente en cuanto a número de horas, para poder garantizar precisamente este neurodesarrollo adecuado. Ya hay países en Europa que están eliminando las pantallas, especialmente en primaria y en infantil. Se ha acordado por unanimidad en el Consejo Escolar del Estado la prohibición del acceso de los móviles en primaria. Yo creo que nos hemos quedado cortos. Educar muchas veces implica prohibir, igual que a los menores se les prohíbe consumir alcohol, drogas, etcétera. Y yo creo que es importante que estudiemos también la limitación o incluso la prohibición del acceso a los móviles en secundaria. Está demostrado en comunidades autónomas donde ya se hacía, y sé que Castilla-La Mancha es una de las pioneras junto con Galicia y Madrid, que hay dos ventajas claras cuando se prohíbe el acceso.
disminuye el ciberacoso, porque evidentemente los chavales no van a poder grabar esas humillaciones en los tiempos de ocio en el patio escolar, y aumenta 7 meses el rendimiento escolar. Entonces, os pediría que una de las conclusiones de la jornada fuera cómo podemos trabajar en la salud digital de la ciudadanía, y si tenéis propuestas concretas para esta ley integral de protección a la infancia como proyecto país, porque esto no puede ser solo medidas del Gobierno de la Nación, tienen que ser medidas donde se escuche y se participe activamente con las comunidades autónomas, que sois las que tenéis las competencias educativas y sanitarias en exclusiva, y que eso debería suponer un pacto de Estado. No entiendo que ningún partido político pueda no apoyar esto, porque es el problema donde una familia no tenga unos problemas graves, ¿no?, de empleo, económicos, etcétera. El tema del uso digital de las pantallas es el problema cotidiano que tienen las familias de centro, de izquierdas y de derechas en el día a día. Entonces, os pido, por favor, ya que vosotros sois los que estáis a pie de tierra, ¿no?, y en la práctica diaria, si nos podéis hacer llegar a través de Luciano propuestas en este ámbito, y muchísimas gracias por la atención. El planteamiento, en este caso, que desde la Autoridad Catalana de Protecció de Dades hemos realizado en el ámbito de salud, ¿no? Y además lo tenemos que hacer de una forma clara, teniendo claro, y aquí se ha citado ya en varias ocasiones, que estamos entrando en la revolución industrial que se llama 5.0, ¿no? Y que por lo tanto se caracteriza ya por lo que es la relación simbiótica entre humanos y máquinas. Ya no se trata solo de Internet de las cosas, del uso de Big Data, sino que, y que se utiliza para mejorar la fabricación y las decisiones, sino que estamos francamente ya en una nueva etapa en donde se compromete de forma significativa los procesos de decisión humana y, por lo tanto, esto afecta, sin lugar a dudas, también en el ámbito de salud. Los datos de salud sabéis bien que se generan no solo en el contexto médico y sanitario, sino también en el denominado de bienestar, ¿no? Y es la generación de información útil a efectos de mejora de la calidad de vida de las personas y que está inmersa y crece cada día. En este contexto es precisamente donde la PDECat ha realizado su plan estratégico para ver cómo llegar pues, a todos los actores que tienen aquí su papel. Teniendo muy claro que las personas son el elemento central de todas nuestras actuaciones, ¿no? La salud de las personas, lo sabemos bien, es un derecho fundamental, directamente unido al derecho de la vida. Pero también sabemos que que es un derecho fundamental el de la protección de datos. Y sabemos, y así se tiene que hacer, que ningún derecho es absoluto y, de hecho, el considerando 4 del Reglamento General de Protección de Datos nos dice muy claramente pues, que tiene que ponderarse y hay que haber un equilibrio entre los distintos derechos. Y seguramente el mayor reto que nos encontramos en estos momentos es conciliar precisamente la protección de datos con el increíble desarrollo tecnológico y el uso creciente de la inteligencia artificial. Y sabemos que a más datos, más tratamiento de los mismos y a la vez más riesgos sobre la privacidad. ¿Y cuáles son los riesgos asociados con la inteligencia artificial? Pues aquí se incluyen las preocupaciones éticas como, por un lado, la toma de decisiones sesgada, la falta de transparencia en los algoritmos y la privacidad de los datos. También existe una inquietud sobre la pérdida de empleos debido precisamente a la automatización, y además sabemos que hay más posibilidad de que sistemas de inteligencia mal diseñados o maliciosos pues causen daño. Y esto, lógicamente, tiene un riesgo que debe abordarse con medidas de seguridad y regulaciones adecuadas. Es esencial considerar estos aspectos para un desarrollo y despliegue responsable de la inteligencia artificial. Y bien, esta lista de riesgos que he citado, no la he citado yo, lo he hecho verbalmente, pero esta lista la dice el ChatGPT. Y en este caso,
podemos decir en esta ocasión que tiene razón, que no es una alucinación como a veces nos dedica, ¿no? Todos estos riesgos afectan de una forma u otra al conjunto de personas y actores involucrados en el ámbito de salud. Por ello, la autoridad catalana diversifica sus acciones y dirige sus acciones pensando, por un lado, en los pacientes, en condición de colectivo vulnerable, pero también en condición de usuario. También, lógicamente, pensando y dedicadas a las entidades, ya sean públicas o privadas, que usan los datos de esas personas en contextos diversos, como la prestación de asistencia médica, la creación de negocio o la investigación. Hay, pues, diversidad de actores, por un lado, pero también de objetos, y nos exige plantearnos cómo integrarlos de forma que proteja a las personas y a la vez avance en innovación y desarrollo de nuevos servicios y productos. No podemos, lógicamente, quedarnos atrás en cuestión de calidad de vida. Por ello, tenemos que diversificar nuestras actuaciones para llegar, insisto, al conjunto de actores involucrados en todos estos procesos. ¿Y a quién nos dirigimos? Pues de una forma muy clara a los desarrolladores, emprendedores que diseñan sistemas que tratan datos, también a los responsables y encargados del tratamiento, lógicamente, a los investigadores, ya sean directamente del ámbito sanitario o de las universidades, y en cualquier caso, toda la innovación y el desarrollo en que nos encontremos, nos encontramos con enormes expectativas de crecimiento. Todos los que están involucrados en el sector sanitario tienen que tener un papel muy claro en la garantía de nuestros derechos, desde los directivos a los profesionales, a los investigadores, los proveedores de servicios y los políticos. Insisto, todos debemos asumir, cada uno en su rol, pues asumir y comprometerse en la garantía de nuestros derechos. Y en ese camino, pues, ¿cuáles son las acciones que desde la autoridad catalana creemos que se tienen que llevar a cabo? Os voy a hacer un pequeño resumen solo de algunas de las cosas que creemos que se tienen que hacer y que estamos intentando impulsar. En primer lugar, una guía de salud. Una guía de salud que la estamos haciendo en diálogo directo con el sector y que pretendemos que sea un instrumento útil y práctico centrado precisamente en las problemáticas reales que se encuentran los profesionales. También seguimos haciendo difusión de la protección de datos desde el diseño y por defecto en entornos tecnológicos como el Mobile World Congress. El año 2023 presentamos una guía para desarrolladores y este año vinculando esta garantía al espacio europeo de datos de salud. Y estamos buscando y consiguiendo sinergias con los colegios profesionales del ámbito sanitario. También quiero mencionar una actuación que no es específica del ámbito de la salud, pero que sí corresponde al conjunto de la autoridad y que, disculpen, y que afecta también, pues, a los delegados de protección de datos del conjunto de Cataluña, pero especialmente a los delegados de protección de datos también de salud. El DPD sabemos bien que es un elemento clave en el correcto cumplimiento de la normativa de protección de datos y, por lo tanto, es importante que le podamos dar soporte y soporte en todas sus funciones, ¿no? Y por eso hemos creado una red que agrupa al conjunto de DPDs del ámbito competencial de la PDCAT, que tiene un carácter transversal, pero permite la creación de dinámicas de intercambio de información que permiten a los DPDs de salud puedan compartir experiencias, resultados, inquietudes y mejorar, por lo tanto, todas sus actuaciones. Esta red se abrió en julio del 2023 y actualmente tenemos alrededor de unos 200 miembros. Va creciendo día a día y se ha creado como una comunidad de aprendizaje que nació con los siguientes objetivos principales. Acercar la institución a los DPDs y a sus organizaciones, lógicamente. Crear un espacio de ideas, de intercambio de experiencias y conocimientos. Identificar y fomentar las mejores prácticas.
construir un entorno de servicios de interacción y de colaboración abierto. Y además, pues generar recursos, aprendizajes y gestión de conocimiento. Para conseguir estos objetivos, la red se ha estructurado en distintos tipos de servicios. Los servicios generales, que no voy a entrar, y los servicios específicos. Y aquí me permitiré pues, citar algunos de ellos. Uno es la formación online en distintos formatos, webinars, vídeos, podcasts, etcétera. Y aquí, pues recientemente hemos hecho 2 webinars, una sobre la gobernanza europea de los datos y otra sobre la propuesta de reglamento EIDAS 2. Hay también lo que es el Ágora, que es el corazón de la red, así lo percibimos nosotros, que está dedicado a crear espacios de debate para fomentar la interacción y colaboración de sus miembros. Y aquí encontramos foros generales, espacios de debates temáticos, y se crean grupos de trabajo que tratan materias específicas con un objetivo claro, que es crear informes o artículos académicos. Esta semana, precisamente, se ha iniciado el grupo de trabajo sobre evaluación de impacto sobre derechos y libertades, con especial atención a la inteligencia artificial. Durará unos 6 meses y tiene el objetivo de crear directrices metodológicas. La verdad es que se ha creado un grupo numeroso, con mucha ilusión han puesto, y que hay muchos DPDs de salud que lógicamente se han incorporado en este ámbito. Finalmente, la red facilita también el acceso a formación y actividades de terceros. Déjenme que les ponga un ejemplo. La jornada Espacio Europeo de Datos de Salud, aspectos claves de la protección de datos, organizado por la Oficina de DPD de la Fundación TIC Salud. Por lo tanto, creemos que con esta red y el resto de actividades estamos intentando dar herramientas a los DPDs del conjunto de Cataluña, pero especialmente al ámbito de salud. Esto es una pincelada de lo que me ha parecido que les podía ser interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Meritxell, por poner el foco en las personas, por también indicar que los datos en salud no solamente se quedan en el ámbito sanitario o asistencial, sino también la parte del bienestar. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales que tiene el ecosistema sanitario, esa vertebración de otros ámbitos. Está bien que ChatGPT diga cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial y no falle. Y bueno, sí que es cierto que también has hecho referencia a que no podemos parar la innovación, sabiendo el papel que jugamos cada uno de estos roles que jugamos en un ecosistema muy complejo como es el de la salud. También quizás sería una parte del tema de la colaboración público-privada, la incorporación de otros agentes de investigación, universitarios, formativos, etcétera. Y también, bueno, pues gracias por detallar someramente las acciones, que habrá mucho que estáis trabajando en la Autoridad Catalana de Protección de Datos. A continuación, y dado el tiempo que tenemos y que pido, ya lo siento, a los 2 últimos intervenientes, lo siento, estoy siguiendo el orden que aparece en el programa, pero bueno, que intentemos... No, bueno, que intentemos simplemente ajustarnos lo más posible al tiempo. Bueno, a continuación tiene la palabra don Unai Aberasturi, presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos. Unai. Bueno, Egunon Danori, buenos días. Antes de nada, felicitar a las 6 en general, pero en particular a Luciano, a Juan y Juan por la presentación realizada, por la organización del evento, que para mí es el primero, porque llevo pocos meses en la Autoridad Vasca de Protección de Datos, antes Agencia Vasca de Protección de Datos, pero que ya cuenta con 20 ediciones detrás, lo cual es un éxito en sí mismo, sobre todo al tratarse de un foro centrado en un ámbito tan específico como es el sanitario. Por otro lado, dar las gracias por la invitación a participar en esta mesa con mis compañeros, compañeras de trabajo. Y bueno, a la hora de preparar esta pequeña presentación, se me planteaba la duda de si nos tocaba entrar a analizar cuestiones concretas o específicas sobre cómo proteger los datos sanitarios, desde un punto de vista práctico. Y la verdad que da mucho vértigo entrar en ese tipo de cuestiones, teniendo delante a un foro tan especializado y sobre todo a personas que desde
que desde la profesión trabajan en este ámbito desde un punto de vista más práctico. Digo esto porque soy consciente que el ámbito sanitario es un sector especialmente complejo desde la perspectiva técnica, pero también desde la perspectiva jurídica y en concreto a la hora de aplicar la normativa de protección de datos. Yo en mi otra vida, antes de meterme en esto de la presidencia de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, como ha dicho Juan, bueno, soy profesor de Derecho Administrativo, hice la tesis sobre la protección de datos en el ámbito de la sanidad y todos los días tenía la sensación de que estaba analizando la cosa más complicada del mundo. Es decir, ¿cómo aplicar esto que aparece en las normas en la práctica? Y la verdad que a día de hoy todavía tengo la misma sensación, han pasado ya unos pocos años, porque hablamos de nuevas tecnologías, del desarrollo tecnológico en este ámbito, de inteligencia artificial, de los neurodatos, hablaba Mar, bueno, de las nuevas formas que existen de tratar los datos biométricos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que a la Autoridad Vasca de Protección de Datos siguen llegando las mismas cosas de siempre, que son los problemas comunes, digamos, del día a día que plantea la aplicación de la normativa de protección de datos en el ámbito de la sanidad. Y yo siempre he pensado que esto se debe, bueno, pues básicamente a una serie de circunstancias, ¿no?, que hacen que este sector sea especialmente complejo. Por un lado, los diferentes fines con los que se tratan los datos en este sector. Estamos hablando, bueno, y ahora pues hablamos de los fines primarios, secundarios, asistenciales, investigación, docencia, gestión administrativa, etcétera, etcétera, que tienen regímenes jurídicos diferenciados dependiendo de las circunstancias. Dificultad que añade también el hecho de que los perfiles de usuarios que tratan los datos son muy diferentes. No es lo mismo un personal administrativo que un profesional sanitario, que un docente, incluso un estudiante o una estudiante. Dificultad que añade también el hecho de que la tecnología, como se expondrá en mesas mucho más especializadas que estas, avanza a una velocidad vertiginosa en el ámbito de la sanidad. Y dificultad añadida también porque muchas veces nos encontramos con problemas prácticamente de medios materiales, humanos, de espacios, que hacen difícil que aplicar la normativa de protección de datos en la práctica sanitaria, en el día a día. Lo cierto es que esta disquisición podía llevar a analizar muchísimas de las cuestiones que plantea la normativa de protección de datos en el ámbito de la sanidad. A mí me vais a permitir brevemente, ciñéndome a lo que me ha dicho Juan, el moderador, poner encima de la mesa las cuestiones que tenemos que nos llegan a la Autoridad Vasca de Protección de Datos vinculadas al ámbito de la sanidad. Sin embargo, antes me vais a permitir vender un poco nuestro libro, porque este año es un año especial para la Autoridad Vasca de Protección de Datos, por dos motivos. En primer lugar, porque cumplimos 20 años, por lo cual estamos de celebración este 2024. Y en segundo lugar, porque se ha aprobado recientemente la ley de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, que se aprobó en diciembre, a finales de diciembre del 2023, y que ya está en vigor. Hasta hace bien poco veníamos funcionando y organizándonos en base a una ley de 2004. Ahora contamos con una nueva ley que adecua nuestra organización, nuestro funcionamiento, bueno, pues al marco jurídico europeo y estatal, cosa que era necesaria. Es una ley técnica, pero que plantea cuestiones interesantes que son aplicables también al ámbito de la sanidad. Y planteo dos aspectos que creo que merece la pena subrayar. El primero es el ámbito de aplicación de la norma. Hasta ahora la Autoridad Vasca de Protección de Datos venía fiscalizando las administraciones públicas. Sin embargo, ahora se amplía el ámbito controlable, fiscalizable por parte de la autoridad a todo el sector público vasco y también a otros entes que, aunque no constituyan el sector público vasco stricto sensu, sí desarrollan funciones públicas en el ámbito competencial de las administraciones, lo cual puede llevar a interpretar que, si bien hasta ahora veníamos fiscalizando solo al Servicio Vasco de Salud, quizás podemos entrar a fiscalizar
la sanidad concertada también. Es una de las cuestiones que tenemos encima de la mesa. Otra de las cuestiones es que se amplía la capacidad o la potestad sancionadora que tenemos también a esos entes a los que se les aplica el derecho privado. Hasta ahora, en la medida que podíamos sancionar a las administraciones públicas, veníamos haciéndolo con apercibimientos. Sin embargo, en la medida en que podemos entrar a sancionar también a entes a los que se les aplica el derecho privado, se nos abre la posibilidad de sancionar económicamente a esos sujetos, cosa que también va a ser nueva para nosotros y nosotras y que nos obligará a establecer criterios de proporcionalidad, para fijar ámbitos de dosimetría, digamos, para que las sanciones económicas sean justas. Más allá de estas dos cuestiones que derivan de alguna forma de la aplicación de la nueva ley, hay aspectos vinculados estrictamente al ámbito sanitario que creo que son interesantes y que nos han llegado a la Autoridad Vasca de Protección de Datos. En primer lugar, la necesidad de colaborar nosotros y el Servicio Vasco de Salud. Digo necesidad de colaborar porque muchas veces nos vemos en la situación en la que falta esa colaboración. En primer lugar, a la hora de tramitar expedientes, requerir información, abrir un plazo para presentar alegaciones, dos, y que no te llegue respuesta alguna. Son situaciones que yo creo que son evitables y que exige la normativa partiendo de ese principio de cooperación y de colaboración. Y colaboración también, al hilo de lo que comentaban tanto Marc como Meritxell, a la hora de diseñar sistemas de información, sobre todo cuando se van a aplicar nuevas tecnologías como son la inteligencia artificial. Porque muchas veces desde la autoridad tenemos la sensación de que tenemos conocimiento de este tipo de aplicaciones, de herramientas, de proyectos en los que se aplican sistemas de información más intrusivos, como es el caso de la inteligencia artificial, una vez ya se ponen en marcha, y porque leemos la prensa, o porque conoces a alguien, o porque te reúnes con alguien que te informa, a veces queriendo, otras veces sin querer, sobre este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que partir desde la privacidad del diseño requiere también una colaboración estrecha entre las diferentes entidades, entre las diferentes administraciones, para que desde el principio se desarrollen buenas prácticas en el uso de este tipo de tecnologías. Apelo, por lo tanto, a la colaboración y a la cooperación entre entidades, precisamente para que se haga una buena, correcta aplicación de la normativa de protección de datos desde el principio, para que de alguna forma se prevengan las posibles infracciones que pudieran llegar de un mal uso de los datos de carácter personal. Otra cuestión que también nos ha llegado a raíz del espacio europeo de datos sanitarios son una serie de reclamaciones solicitando, o más bien negando el consentimiento para que sus datos acaben en esa historia de salud. Son situaciones que debemos analizar, que ya estamos analizando, y que plantean principalmente desde la perspectiva jurídica la cuestión de si es el consentimiento, el argumento o la base jurídica que debemos alegar para llevar a cabo ese tratamiento de datos. Es decir, si efectivamente hace falta el consentimiento para crear ese espacio europeo de datos sanitarios. O si no lo es, ¿qué recorrido puede tener el ejercicio de un derecho de oposición? Son cuestiones de interés, de actualidad que tenemos encima de la mesa, que deberemos debatir y fijar criterio. Y por último, otra de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, y es curioso porque la mayoría de las veces esto de la protección de datos se observa como una especie de límite o barrera al desarrollo tecnológico, es precisamente una situación inversa. Y es que la tecnología impide la aplicación de una norma. Y estoy hablando en este caso de la Ley Orgánica de Eutanasia, que crea una especie de comisión en la que intervienen tanto profesionales sanitarios como personal jurídico, digamos, profesionales del área jurídica,
que tienen que tener acceso a la información sanitaria para emitir un informe al respecto de cada caso en el que se va a aplicar esta ley orgánica. Y nos vemos en la situación en la que el aplicativo no permite al personal no sanitario acceder a la información que necesita para realizar su trabajo. Es otra de las cuestiones que tenemos encima de la mesa y que se nos presenta también en la Autoridad Vasca de Protección de Datos. Como he dicho, a día de hoy son estas las cuestiones que tenemos encima de la mesa y que nos obligarán a hacer análisis profundos y para nosotros y nosotras muchas veces novedosos, sobre todo derivados de la aplicación de la nueva ley que ahora mismo rige nuestra organización y nuestro funcionamiento. Bueno, creo que algunas de ellas se tratarán en este foro, en este congreso. Agradecer nuevamente la invitación a participar en él, felicitaros y seguramente, seguro no convencido de que estos 2 días aprenderemos muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Unai, por tu reflexión. Enhorabuena por los 20 años y por la Ley Vasca de Protección de Datos. Apelar, como no puede ser de otra forma, porque estamos en un entorno y un ecosistema como el de salud muy complejo, dice que es mucho más complejo que otros sistemas, apelar a la colaboración entre entidades internas. Aquí es cierto que, doy fe durante lo que hemos pasado que no es una queja en esta comunidad autónoma, pero también sobre todo de colaboración, ya que tenemos aquí a Mar, que nos ha ayudado mucho en muchas situaciones, también la colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, que es fundamental. Bien, muchas gracias, Unai. Para terminar, tiene la palabra don Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Jesús. Sí, buenas, yo creo que tú ya son buenos días, buenas tardes. Bueno, entonces gracias a SEIS por la invitación, que se reitera año tras año, y la verdad es que compartir esta mesa a distancia, en su caso con Mar, es un privilegio. Sobre todo unas jornadas en las que a mí me llama la atención porque hay una combinación perfecta entre el rigor, la precisión, la profesionalidad y el cariño. Es decir, yo lo percibo de Luciano, de Miguel Ángel, de Juan y de todos los organizadores que ponen bastante de ellos en estas jornadas. El título de estas jornadas me parece recordar retos y desafíos en el uso de datos sanitarios. Obviamente nuestra primera reflexión siempre es que como autoridad de control en materia de protección de datos hablamos de tratamientos de datos personales, es decir, uso es una perspectiva, por así decirlo, sanitaria. Nosotros tratamos como tratamiento de datos personales. Viene muy al uso. Viene esta afirmación, comienza esta serie de ideas que lanzaré, quitando algunas o preocupaciones que ya se han tratado por mis compañeros. La primera de ellas es que cualquiera que sea la tecnología, nosotros siempre hemos superpuesto el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, nos da igual, la tecnología desde ese punto de vista es neutra. Se aplica los principios de tratamiento, los requisitos, los derechos, la intervención de la autoridad de control. Da igual la tecnología que se utilice, incluso aunque fuera inteligencia artificial. De hecho, cada vez que se afirmaba la importancia de la ética en la inteligencia artificial, yo siempre decía lo mismo. Bueno, bien, el primer principio ético es el cumplimiento normativo y tenemos una norma que hay que cumplir, ¿vale? Entonces, siempre hay que cumplir el Reglamento General de Protección de Datos en este tipo de sistemas y pensar cómo se hace. Es cierto que tiene sus propios desafíos y también desafíos, no digo ventajas, sino que hemos visto que la regulación de los sistemas va a colaborar en el cumplimiento normativo por parte del Reglamento General de Protección de Datos. Gracias a la intervención del Comité Europeo de Protección de Datos, del supervisor, del Parlamento Europeo, cada vez en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial está más influenciada por la protección de los derechos fundamentales y de la protección de los datos personales, de manera que las normas técnicas que impone toda su regulación, las normas armonizadas en su caso, están al servicio también de la protección de datos. Por tanto, igual que exigíamos la aplicación general del Reglamento General de Protección de Datos con carácter general, yo creo que vamos a empezar a exigir el cumplimiento de la norma reguladora de la inteligencia artificial como medida técnica organizativa necesaria a efectos del Reglamento General de Protección de Datos. Porque claramente esas normas que se contienen en la propuesta de reglamento están al servicio del cumplimiento normativo en materia de protección de datos. Esa sería la primera reflexión. La segunda
viene muy al hilo de nuestra posición como autoridad de control. Pues sabéis que somos también autoridad de control en materia de transparencia. Y sabéis que el uso de datos sanitarios pivota en gran parte en el poder público. Por tanto, desde hace mucho tiempo hemos trasladado la preocupación de la transparencia en el tratamiento de los datos personales, transparencia en el uso de tecnología de los datos sanitarios. ¿Por qué? Porque claramente la salud trata datos personales, es poder público, está sujeto al cumplimiento de obligaciones y tiene que rendir cuentas ante el ciudadano. Y no estoy hablando de la transparencia en el sentido de derecho de información o derecho de acceso del interesado, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, sino estoy hablando del ciudadano, de cualquier ciudadano. Tiene derecho a preguntar qué se está haciendo con los datos sanitarios. Y eso, en parte, responde a una preocupación que ha trasladado UNAI. Nosotros se nos llena la boca de hablar sobre la persona, la protección de la persona, pero la persona nos reclama. La persona nos reclama. Cuando nosotros pedimos explicaciones sobre un sistema eh, eh, especial, peculiar, complejo, es porque nos hemos enterado por los periódicos o nos ha llegado una preocupación técnica, pero el ciudadano no le preocupa más allá del acceso a la historia clínica. Y el ciudadano tiene derecho a saber con carácter general qué se hace con sus datos. Y ahora mismo realmente no lo sabe. Por tanto, un llamamiento a un esfuerzo de transparencia. Un esfuerzo de transparencia en el sentido de la norma de transparencia. Es decir, publicidad activa. Recordad que es una obligación de publicidad activa en el ámbito público el registro de actividad de tratamiento, que es una herramienta de protección de datos, registro de actividad de tratamiento, preciso, no rituaria. Y en segundo lugar, cada respuesta a ejercicio de derecho de acceso a información pública. No hablamos de acceso a datos personales, sino acceso a cómo se tratan o qué se hace con los datos, en este caso sanitarios. Eso, y por descartar los datos neuronales, a mí me gusta hablar siempre de los datos genéticos. Los datos genéticos, ahora mismo, su tratamiento, a pesar de ser datos con cierta peculiaridad identificativa, digamos, de alcance futuro desconocido, que afecta no solo a la persona, sino también a restos familiares, que permite perfilar con efectos grupo, es decir, con etnias, etcétera. A pesar de todo eso, sigue siendo un contexto en el que el ciudadano no tiene nada que decir. Igual que ahora mismo se está trabajando, la Agencia Española trabaja en la generación de un consenso ético y normativo en relación a los datos neuronales, en los datos genéticos ya existe. Hay un consenso, es decir, en el mundo entero todo el mundo sabe lo que se puede y no se puede hacer con los datos genéticos. Pero el ciudadano no tiene ni idea. Y al no tener idea, no pide explicaciones de qué está ocurriendo con los datos genéticos. ¿Vale? Por tanto, en este marco de reflexiones, quizá yo animaría a trabajar en un espacio de transparencia pública, no transparencia profesional, pública, sobre el uso que se está haciendo en los datos genéticos. Y en ese marco de retos y desafíos, bueno, si aplicamos datos sanitarios a tecnología, y la tecnología claramente hay dificultades. Es decir, yo hace mucho tiempo, cuando leo el reglamento de inteligencia artificial y he visto que esa problemática se ha ido trasladando en todos los textos, tanto del Parlamento como del Consejo, siempre se habla de ciclo de vida. Siempre se habla de ciclo de vida, del diseño, implementación, retirada, modificación sustancial del sistema de inteligencia artificial, pero hay otro elemento que es la cadena de valor. Es decir, son herramientas ciertamente complejas donde intervienen muchos sujetos y cada uno aporta algo a, por así decirlo, la cadena de suministro. Uno puede dar datos entrenados, otro puede generar una aplicación de consulta, otro se especializa en poner a disposición la herramienta. Es decir, digamos que cada uno puede hacer una cosa. Y si eso lo trasladamos a la perspectiva Reglamento General de Protección de Datos, empezamos a tener dificultades a identificar quién es responsable de tratamiento, quién puede ser corresponsable de tratamiento, quién puede ser encargado. Y podemos entender la dificultad, es decir, claramente
el ciudadano, si nos cuesta como autoridad de control a nosotros identificar quién es quién en la cadena de suministro de un sistema de inteligencia artificial, y obvio lo de propósito general, los sistemas de propósito general, pensar al ciudadano qué puede hacer para ejercer sus derechos de acceso. Por tanto, insisto, quizá que el mayor reto y desafío en el uso de los datos sanitarios y de este ámbito nuevo de nuevas tecnologías es la transparencia, formar al ciudadano. Y eso me lleva a dos reflexiones adicionales. Claramente, tenemos que trabajar en una interpretación uniforme, tanto del Reglamento General de Protección de Datos como de las normas reguladoras, como puede ser el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento de Datos, el Reglamento de Gobernanza de Datos, el Reglamento de Espacio Europeo de Datos Sanitarios, y todos tenemos que hablar el mismo idioma, porque estamos hablando todos de lo mismo. Y si eso es así, todas las autoridades implicadas, los que permiten el acceso a los datos sanitarios, la autoridad de control, la autoridad de vigilancia del mercado, la autoridad sanitaria, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Es decir, tenemos que empezar a obviar esos compartimentos estancos para empezar a hablar con un lenguaje común. Y no sé, yo creo que poco más. Solamente en este ámbito de la transparencia, siempre una compañera me recordaba algo que es verdad. Es decir, que la persona conozca perfectamente qué datos se ponen a disposición, qué datos tiene la obligación de poner a disposición, qué uso de datos es obligatorio para ella, para que conozca exactamente qué ocurre o cómo se tratan los datos sanitarios, es una medida técnica organizativa en sí misma. ¿Por qué? Porque va a proteger su espacio. Ella misma lo va a proteger, no dando información que no debe. Lo del escaneo del iris es una muestra, es decir, ¿no? Lo ha puesto, ha entregado un dato biométrico porque sí, porque le faltaba información. Y si vuelvo a los datos genéticos, igual. ¿Cuántas ofertas vemos de análisis de muestras genéticas para sacar unas conclusiones, una cierta frivolidad, pero que una muestra que permanece y la información permanece con una capacidad de tratamiento actual y futura cuyo alcance desconocemos? Y sabemos que lo que sí tenemos claro que el determinismo vinculado a un perfilado genético puede afectar gravemente a la libertad de la persona. Y sencillamente se ha puesto en riesgo y ha expuesto los datos personales por falta de información, Y nada más. Muchas gracias. Por tu intervención. ¿No se escucha? Vale. Gracias, Jesús, por tu intervención. Me ha resultado curioso lo que has dicho de que, bueno, que la tecnología es neutra, es una reflexión con la que me quedo, que el Reglamento General de Protección de Datos siempre está por encima de la tecnología. El foco que pones en la transparencia pública de cara también a que el ciudadano conozca, muchas veces desinformado, sobre cuáles los derechos de acceso, de uso de su información, puntualización en la parte de datos genéticos. Ahí ya sí que el ciudadano tiene una desinformación absoluta por parte de la ciudadanía de cuál va a ser el uso, aunque está totalmente reglado. Y también me ha parecido, bueno, pues, bastante curioso hablar de la diferencia entre ciclo de vida y lo que es la cadena de valor y los diferentes roles que sí que indica el reglamento de inteligencia artificial. Ya veremos su transposición, pero bueno, tener que hacer una traslación de los roles para cumplimiento del Real Reglamento de Protección de Datos. Real Decreto, perdón. Nada más, para mí ha sido un privilegio escucharos, aprender, tomar notas, llevármelos para también poder implementarlo aquí en la región. Siempre es buenísimo compartir prácticas con compañeros y con compañeras que os dedicáis a la protección de datos y a la seguridad. Nada más, espero que disfrutéis no solamente de las jornadas, sino también, vuelvo a incidir, por favor, aprovechar un poquito de tiempo para disfrutar de esta magnífica ciudad que es Toledo. Muchas gracias.